Nuestro objetivo principal es determinar deducciones a partir de ciertos enunciados donde se emplean justamente los conectores lógicos. En este capítulo trataremos aspectos básicos que tienen que ver con la lógica formal, es decir, aquellos enunciados que emplean símbolos conectivos, se van a usar la tabla de verdad y algunas leyes de la lógica proposicional, obteniéndose deducciones simples y o deducciones compuestas. Para eso empecemos con una definición clásica de una proposición, que es una expresión lingüística, es un enunciado, es una oración con que se pueda asignar un valor de veracidad, verdad o falsedad. No puede haber ambigüedades. Una oración o un enunciado, por ejemplo, tenemos César Vallejo fue un gran poeta. Este enunciado pues tiene la característica de ser verdad. Lo será aquí, lo será en otro lugar y también será en todos los tiempos. Entonces esa veracidad no la podemos cambiar. ¿De acuerdo? Lima es la capital de Perú. También se refiere pues a una ciudad, ¿no?, que forma parte del país, que también nosotros sigue siendo verdad. Entonces estos enunciados tienen esa característica. Si tenemos un enunciado en las cuales no podemos determinar si es verdad o falso, eso significa pues que deja de ser una proposición. Una proposición lógica, ¿no es cierto? Una proposición lógica es enunciada mediante oraciones aseverativas que pone de manifiesto la función informativa del lenguaje, que pueden ser simples, donde carece de conector lógico, o compuesto, que se caracteriza principalmente porque poseen conectores lógicos. Por ejemplo, estas dos son oraciones simples. Acá no tenemos o no hay presencia de un conector lógico. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Precisamente aquí te menciono algunos de ellos. Un conector lógico viene a ser un término que sirve de enlace entre proposición o le cambia el sentido de la verdad. Si nosotros tenemos dos proposiciones y cada uno tiene un valor de veracidad, entonces cuando yo trato de conectar estas dos oraciones mediante un conector, entonces vamos a tener otro tipo de resultado. Esos conectores, por ejemplo, es el negador, ¿no?, que utilizamos ese símbolo y tenemos todos estos términos que vamos a encontrar en la oración para poder saber de que está usando una conexión. También el conjuntor, que es el símbolo, ¿no es cierto?, que utiliza un símbolo, en este caso viene a ser la B volteada, vamos a decirle, ¿ya?, que es la I. También tiene todos estos términos que se van a representar con este símbolo. En tu oración van a emplear este tipo de término. Entonces puede decir, ¿no?, Juan es trabajador, así como un estudiante. Estoy utilizando dos oraciones tratando de conectar con esta palabra y ese es conjuntor. Disyunción o el disyuntor también, este es el símbolo, ¿no?, el símbolo al revés de conjuntor. Y acá vamos a utilizar el término o. En este caso es el más representativo. Cada uno de estos términos iniciales son el no, el y, el o, son las partes de la oración más comunes que vamos a emplear. Pero sin embargo, las otras mencionadas también pueden usarse, ¿ya? Este es el disyuntor débil y este viene a ser el disyuntor fuerte, que es representado por un triangulito, también está utilizado por una equivalencia con una negación ahí. Entonces, ¿qué otros términos se representan? Que tenemos o, no confundir, y acá tenemos el o. O es trabajador o es estudiante. En cambio acá no, es trabajador o estudiante. Son dos tipos de oraciones que se van a emplear estos términos y su significado es diferente, así que hay que tener cuidado con ello. Bueno, estas son las que por lo menos acaban 4 conectores, 3 de ellos diferentes y otro que es uno débil, el otro es fuerte. Acá hay otros conectores que es el condicional y el bicondicional. El condicional
tenemos dos formas, puede ser directa o inversa. Si Juan trabaja, entonces Juan estudia. Esta es la forma más común de escuchar o de leer en los enunciados. Pero también pudo haber dicho, ¿no? Si Juan estudia, puesto que Juan trabaja. Lo pudo haber dicho al revés, pero utilizando la palabra puesto. Entonces, debes tener mucho cuidado con las expresiones que se van a emplear en la oración, porque nuestro objetivo es eso, identificar qué tipo de conector es la que vamos a usar. Entonces puede ser condicional o bicondicional o las anteriores mencionadas. Para la condicional, esta es la más usada, ¿no? Sí, solamente sí. Entonces, esto también tienes que tener como referencia. Las que he mencionado son algunas, pero hay varias formas. No pretendo hacer una clase de lógica. Mi objetivo es darle conocimiento básico, más o menos los más comunes, como para poder desarrollarnos y entender el problema. Ya queden ustedes poder utilizar un tipo de bibliografía sobre lógica formal. Utilicen, ahí van a averiguarse y van a darse cuenta de que realmente hay más términos que se puede reemplazar por los más conocidos. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso también es necesario, como en toda la matemática, en toda ciencia, la formalización. Para nosotros de repente es una simple oración, pero a veces es necesario poder, para no escribir toda la oración, la podemos representar simbólicamente, ¿no? Toda esa oración utilizando variables, utilizando constantes. Las proposiciones pueden representarse con una letra minúscula. Por ejemplo, determine la formalización correcta de este enunciado. En este enunciado, Carlos trabaja, excepto que estudia, entonces juega. Entonces, acá hay tres oraciones que se han conectado. Ahora, de repente Carlos trabaja, es verdad. Que Carlos estudie, también puede ser que sea verdad. Y que Carlos juegue, puede ser mentira. Entonces, si esta es una verdad, esa es una verdad y es una mentira, ¿qué puedo concluir de toda la oración? Ese es nuestro objetivo el día de hoy. Que cuando conecto una oración con otra, yo debo al final, toda esa oración me debe salir una sola afirmación veraz, ya sea mentira o ya sea falsa. Entonces, primero lo que vamos a hacer es identificar los términos, las oraciones, los conectores. A ver, por ejemplo aquí, ¿no? Carlos trabaja, le pongo la variable P, Carlos estudia, la variable Q, y Carlos juega, la variable. Tres acciones diferentes. Entonces, en este enunciado, cuando dice Carlos trabaja, ese es P, excepto que, ¿qué conector era? ¿Te acuerdas? Había varias listas, ¿no? Excepto que significa O, Carlos estudia. Entonces, Carlos juega. Entonces, ¿te das cuenta? Todo ese enunciado lo he reducido a la formalidad de la lógica, utilizando las letras. Entonces, formalmente, ¿no? Sería simplemente este esquema molecular, todo ello. Entonces, yo necesito averiguar todo este esquema molecular, cuál sería el valor de veracidad. Claro, ahí puedo usar la tabla, ¿no? Puedo averiguar, primero tengo que saber cuáles son las condiciones o todas las características o todas las formas posibles que podrían ser esta oración. Puede ser verdad, 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 puede ser verdad, falso, falso, ¿no? Verdad. ¿Cuántas combinaciones van a haber ahí? De todos esos valores van a haber 8 combinaciones. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso ahorita no lo vamos a ver, pero sí es importante tener conocimiento de que hay varias posibilidades para saber cuál es el valor de veracidad ahí. ¿Correcto? Entonces, también es necesario a veces un enunciado, dicho de una forma, la podemos decir de otra manera. Por ejemplo, a veces es necesario decirlo como en este caso, ¿no? P y Q es lo mismo que decir Q y P. Juan trabaja y Juan estudia. Y si lo digo al revés, Juan estudia y Juan trabaja. Es lo mismo. Entonces, por eso que acá les menciono
algunas equivalencias. Esta última son las más usadas. Si ustedes revisan un libro de lógica con la formalidad del caso, cada uno tiene un nombre. Vuelvo a decirlo, no pretendo hacer lógica, solamente voy a usar los elementos necesarios para que cuando resuelva los problemas tenga como conocimiento que existe una formalidad de caso en las cuales yo la puedo interpretar. En este caso, generalmente las oraciones que vamos a desarrollar, o bueno, las que he visto, estas son las más usadas. No significa que las otras no, pero esta es la que te estoy dando de referencia, ¿correcto? Entonces, tengamos ahora, como parte de la teoría lógica también, entendamos qué es una premisa. Una premisa es una proposición que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Y una conclusión es el juicio principal al que se llega en argumentos o inferencia, el cual debe partir de ciertas premisas y terminar en conclusión. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta premisa: todos los seres humanos son miembros de la especie Homo sapiens. Todos. Así es que yo también soy un humano, por lo tanto también seré un miembro de la especie humana, o en este caso Homo sapiens. Lo mismo, ustedes como estudiantes también son humanos, también serán miembros de la especie. Entonces, empezamos una premisa en las cuales nos ha servido como razonamiento y podemos empezar a discutir. Entonces, a partir de todas nuestras deducciones que hemos tenido en función a esta premisa, nosotros podemos tener conclusiones. Por ejemplo, una de las conclusiones es: Manuel es un ser humano, ¿no es cierto? Si Manuel es un ser humano, por lo tanto, Manuel es miembro de la especie de Homo sapiens. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, trabajar con las oraciones, pero vamos a tener que sacar conclusiones en función a los términos o a las premisas y a las conclusiones que hay. Hace un momento hemos visto que acá en las conclusiones dice: es el juicio principal al que se llega en argumentos o inferencia, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser una inferencia? Es un razonamiento del cual, a partir de una o más proposiciones llamadas premisas, se deriva una nueva proposición llamada conclusión. Lo que hemos visto, ¿no? Como el ejemplo. Formalmente, acá tengo varias premisas y estas premisas analizo y me sale una sola conclusión. Aunque puede haber varias, ¿ya? Pero en general este es el esquema general. En la lógica formal, las premisas deben estar unidas por la conjunción. Así que si en el enunciado me dan varias premisas, varias de ellas van a estar separadas por coma, entonces lo que yo voy a hacer es utilizar justamente este símbolo. La coma de varias premisas me está representando que estoy conectándolo, ¿no es cierto?, con la conjunción. Ahí está, ¿no? Premisa 1 y la premisa 2 y la premisa 3 y hasta la premisa n voy a obtener esta conclusión. Pero también debes tener en cuenta que en la tabla de verdad, cuando utilizamos justamente la conjunción, es los resultados, ¿no? Solamente va a ser verdad si ambas premisas son verdades. Cualquier otra combinación de veracidad van a ser falsa. Así es que, si esta conclusión requerimos que sea verdad, cada una de las premisas tiene que ser verdad. Eso tiene que entenderse, ¿no? Por eso que acá se indica: es evidente que en la conjunción de premisas es verdadera si y solo si cada premisa es verdadera. Si una de las premisas es falsa, tu conclusión va a ser falsa. El esquema lógico viene a ser la forma de cómo expresar o cómo se puede escribir nuestras premisas. Por ejemplo, acá tengo la premisa 1 y la premisa 2 y puedo obtener una conclusión. También lo puedes escribir de manera vertical. Premisa 1 y premisa 2. Se sobreentiende que la I está aquí, ¿no? Se sobreentiende y por lo tanto puedes tener una conclusión. Ya eso va a depender de ustedes cómo se quieran trabajar. Pero en este caso,
Cuando nosotros tengamos argumentos, estos argumentos pueden ser de 4 formas diferentes: el modus ponens, el modus tollens, silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo. Resumiendo, cuando yo quiero tener una conclusión de varias oraciones o de varias proposiciones, yo voy a tener estas formalidades del caso, ¿no? Cuando una inferencia tiene una de estas formas, la conclusión queda establecida sin necesidad de recurrir a las tablas de verdad u otros criterios de validez. Es decir, mis premisas que me van a dar van a tener probablemente estas características, que ya no necesito analizar uno por uno, sino que de frente yo me voy a las conclusiones, pero siempre y cuando yo reconozca qué tipo de argumento es la que estoy empleando. Pero igual, como lo vuelvo a indicar, voy a tratar de resolver los problemas recurriendo a aquello que es nuestra lógica, nuestro sentido común. Por ejemplo, tenemos acá: si hoy es domingo, entonces iré a la iglesia. Hoy es domingo. Ya tengo 2 premisas. La primera: si hoy es domingo, entonces iré a la iglesia. Hoy es domingo. ¿Qué puedo concluir? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería? Muy bien, tendrás que ir a la iglesia. Mira, ese razonamiento que tú acabas de hacer es un razonamiento lógico. Has usado tu sentido común, has usado tu lógica para llegar a esa conclusión. Pero si tú lo quieres investigar científicamente, tu razonamiento no está alejado de la formalidad del caso. Lo que tú has empleado es un argumento, el modus ponens. Y el modus ponens, ¿qué dice? Aquí está, mira, ¿no? Cuando P, entonces Q, y P, entonces llega a la conclusión de QB. Es lo mismo que hemos realizado nosotros. Aquí está P, acá está la flechita, entonces, aquí está Q, y este es P. ¿Qué se concluye? Se concluye Q, ¿no? ¿Te das cuenta más o menos qué es lo que nosotros pretendemos? Es analizar conjunto de premisas para obtener una conclusión. A ver, otro ejemplo, a ver. ¿El número n es par o impar? Mira, el número n es par o impar. La otra premisa, el número n no es impar. A ver, usa tu lógica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué concluyes con estas 2 premisas? ¿Cuál es tu conclusión? Muy bien. El número n es par. Tu lógica, tu sentido común, te ha ayudado a dar una conclusión correcta, pero no se aleja de la formalidad de la lógica. Lo que tu razonamiento ha sido un silogismo disyuntivo. ¿Qué dice el silogismo disyuntivo? Cuando tengas una premisa o una oración P o Q y no P, ¿qué te queda entonces? La conclusión Q. Uno de los 2 tiene que cumplirse. ¿De acuerdo? Veamos acá otro ejemplo. Ejemplo 5. Si baja el tipo de cambio, aumentan las importaciones. Si aumentan las importaciones, se van a gastar más dólares. ¿Qué puedes concluir entonces con estas 2 premisas? ¿Cuál es tu conclusión? Muy bien. Exacto. Si baja el tipo de cambio, se gastan más dólares. Esa es la conclusión. ¿Y cuál es el argumento que has empleado? El silogismo hipotético. Y esto viene a ser justamente la relación de P entonces Q. Si Q entonces R, se concluye entonces P entonces R, ¿no? Si P entonces Q, Q entonces R, es como que se cancelan estas 2 premisas y te va a quedar solamente esos 2, que lo vamos a usar, eso, así que tratemos de recordarlo, o yo les voy a recordar cada vez que resolvamos los problemas. ¿Qué es lo que te pide? ¿Cuál es el equivalente de no es cierto que no coma o beba? A ver, esa es una oración. Tenemos un enunciado
y es un enunciado donde están usando conectores. ¿Identificaste cuáles son esos enunciados y cuáles son esos conectores? Pues bien, entonces procedamos, ¿no? Tenemos acá, no es cierto que la negación, no coma, viene a ser una oración, que le hemos puesto P, o ahí está el símbolo, ¿no? Y beba. Entonces, formalmente sería así, no P o Q. Pero también aquí para aclarar, si tú deseas, puedes colocar que P sea coma y acá puedes haber puesto no P. ¿Ya? También es válido. ¿De acuerdo? No significa que está mal, pero también es válido. En este caso yo voy directo, ¿ya? No P, no coma, que sea P. Y de tal manera que si la palabra coma será no P, pues, al revés, ¿no? Entonces ya formalmente sería esto, ¿ve? No es cierto que no coma o beba. Pero a ti te pide cuál es su equivalente. ¿Te acuerdas que había una propiedad? Esta propiedad es la negación de todos estos enunciados. ¿Y eso de ahí qué significa? Ahí está su equivalente, ¿ve? ¿No? Que esta negación se distribuye a cada una de las oraciones, pero va a cambiar este conector, que era O, ahora se convierte en I. Entonces, no P. Si P era no coma, no P, ¿qué será? Que coma, ¿no es cierto? Ahí está. Si Q era beba, no Q, ¿qué es? No beba. Por lo tanto, ahí está la conjunción. Tu conclusión será como y no bebo. Efectivamente, la clave es C. Pide cuál es la negación de este enunciado. Carlos canta, pero no baila. ¿Identificaste cuáles son esas oraciones? ¿Cuáles esas proposiciones? ¿Y cuál es el conector que está usando? ¿La identificaste? Entonces dime cuál es tu conclusión. ¿Lo obtuviste? Muy bien. Vamos a desarrollarlo, ¿ya? Para que compares. A ver, Carlos canta, P. Pero, ¿qué era? Una conjunción. No baila, Q. Ahí está. Eso es formalmente, la lógica formal, eso sería tu enunciado. Pero a ti te están pidiendo la negación. Entonces, neguemos esto, pues. Formalmente sería así, negación de todo eso. Y otra vez, ¿qué pasa con la negación? Se distribuye a cada uno y donde era I, ahora es O. Y traduzcamos, pues, ¿no? P, Carlos canta. No P, ¿qué será? Carlos no canta. Q, no baila. No Q, ¿qué es? Baila. Y acá tenemos el símbolo, ¿no? Que es O. Por lo tanto, tu conclusión es, de la negación de ese enunciado, Carlos no canta o baila. La clave es. El enunciado dice: si no me voy de viaje a Arequipa, entonces, ¿cuál de las alternativas que nos han indicado es cierto? Pero para eso necesitamos analizar sus premisas. Lo voy a considerar lo siguiente. P, que sea me voy de viaje a Arequipa. Q, no ahorro mi dinero. R, no me compro un auto. Y acá está la oración, ¿no? ¿Qué dice? ¿Me voy de viaje a Arequipa o no ahorro mi dinero? Pero si no me compro un auto, entonces ahorro mi dinero. Y acá te dice, si no me voy de viaje a Arequipa, ¿qué pasa si no me voy de viaje a Arequipa? ¿Qué puedo concluir? ¿No? Y acá te dan de dato, me voy de viaje a Arequipa. Y te dice, o no ahorro mi dinero. Ocurre uno de los dos.
Pero si no compro un auto, ocurre otra acción, entonces ahorro mi dinero. Mira, ve, están esta oración y esta otra oración va a tener una consideración con este enunciado. Así que veamos. Me voy de viaje a Arequipa, P. O, ahí está el símbolo, la disyunción, no ahorro mi dinero, Q. Pero, ¿qué era pero? ¿Qué símbolo es? Muy bien, la conjunción, ¿no? La B hacia abajo. ¿Cuál sería toda esta oración, ¿no? ¿Cuál sería su símbolo? Sí, entonces, la condicional, ¿no? R, entonces, no Q. Claro, acá está, ¿no? Si estos no ahorro mi dinero era Q, ahorro mi dinero será no Q. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? La negación. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos entonces en nuestra oración? Que acá, ¿te acuerdas? ¿Qué te indicaba? Tenemos una condicional. Y esa condicional la puedo reemplazar de esta manera. O viceversa, pues, ¿no? Viceversa. No P o Q es equivalente a decir P entonces Q. Y mira aquí, mira aquí, mira aquí. Como yo estoy buscando, si no me voy de viaje a Arequipa y a ti te dan de dato, me voy de viaje a Arequipa, yo quiero trabajar la negación de él. Pero tú no lo niegas por negar, ¿ah? Se niega porque hay un equivalente para poder negar su proposición. Entonces, mira qué sucede acá. Si yo tengo P entonces Q, niego el antecedente y queda igual el consecuente y reemplazo el símbolo ahí, ¿no? Que viene a ser la disyunción. Entonces, ¿acá puedo hacer lo mismo? Sí, ¿no? Sí puedo hacer lo mismo. De acá para este lado. O sea, este es P o Q. ¿Cómo sería para esta forma? Si este es P o Q, entonces esto de acá tiene que ser no P. Si este es no P, acá es P. Y si esto es P, acá sería no P, pues. Y mira lo que vamos a hacer, ¿no? Ahí está B. Negamos el, entonces Q. He hecho lo mismo que este equivalente. Y seguimos con la formalidad. P entonces Q también viene a ser este B. No Q, entonces no P. Esta condicional tenía dos formas que lo indicamos en la parte teórica que lo íbamos a usar. Y mira, también a veces es conveniente cambiarle. A ti te dan de dato P entonces Q, entonces yo puedo cambiarle. No Q, entonces no P. Puedo invertirlo, pero negándolo. Y es precisamente lo que yo voy a aplicar acá. R, entonces no Q. ¿Qué puedo hacer? Cambiarle, ¿no? Cambiarle este no Q, pero como Q, y este R como no R, pues. Y se mantiene la condicional, ¿no? Y ahí está B. Pude haber hecho. Pero esto lo que he hecho es porque hay propiedades que me lo permite hacerlo. Entonces, yo tengo el, ¿no? No me voy de viaje a Arequipa, ve justamente lo que tenía como parte inicial de lo que yo quiero averiguar. Si no me voy de viaje a Arequipa, acá está B. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No ahorro mi dinero y este es pero si no ahorro mi dinero, Q, ahí está, ¿no? No ahorro mi dinero, entonces, ¿qué va a suceder? No me compro un auto. Ya está, ¿no? Ya está. Lo que nosotros hemos visto es que puedo concluir, es cierto entonces que me compro un auto. Si no me voy de viaje a Arequipa, es cierto que me compro un auto. Y eso lo hemos obtenido analizando toda la oración, utilizando las equivalentes, utilizando la interpretación. Finalmente, la clave A. ¿Qué nos dice?
¿Qué se puede afirmar acerca de lo que gana mi padre? A ver, analicemos los enunciados, ¿no? Tenemos el primer enunciado. S, que sea lo que gana mi padre, y G, lo que gasta mi madre, ¿no? Vamos a reemplazar todos esos enunciados con este simple equivalencia. Entonces dice así, ¿no? Si mi padre gana menos de 1000, o su sueldo es menos de 1000, entonces mi madre está gastando a lo más 100 soles. Así dice, ¿no? El otro enunciado. Si dice acá, ¿no? Gasta más de 200, ¿no? Si mi padre, ¿no?, tiene un sueldo más de 2000 a más, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el enunciado. Pero mira, la interpretación es una condicional, pero inversa. Léelo bien, léelo bien. Esa es su interpretación. Pero si tú gustas, lo puedes poner con su equivalencia, ¿no? Al revés. Si su sueldo es de 2000 a más, entonces está gastando más de 200. ¿Ya? Esto es lo mismo, solo que la flechita le he puesto para el otro lado, cambia, es la misma. Entonces, ya tengo esas premisas que me va a ayudar ahora a sacar una conclusión. ¿Qué es lo que puedo afirmar respecto a lo que gana mi padre? Entonces, ¿te acuerdas de esta propiedad? ¿No? ¿Te acuerdas de esta propiedad? Yo puedo intercambiar esto, ¿no? Puedo voltear estas dos premisas, ¿no? Pero eso sí, tienes que negar. Si pongo acá que mi gasto es de menos de 100, al negarlo, entonces mi gasto es más de 100. Si mi sueldo es menos de 1000, al negarlo, ahora tu sueldo es más de 1000. Y cambia ahora, mira, tiene otro sentido ahora, la misma oración tiene otro sentido, pero significa lo mismo, ¿eh? A ver, con el otro, bueno, acá, ¿no? Esto es lo que vamos a trabajar. Su equivalente sería así, ¿no? Si gasta más de 200, negando esto es gasta menos o igual que 200. Entonces, el sueldo es menor que 2000, claro, porque acá, al negar esto, te sale esto de acá. Mira, ve. De estos dos enunciados se ve mucho mejor ahora, ¿no? Matemáticamente, claro, ¿no? Porque tú observas que acá lo que gasta mi madre es más de 100 y menos de 200. Entonces, de 1 y 2 se concluye que si mi madre gasta entre 100 hasta 200, entonces el sueldo de mi padre debe ser desde 1000 hasta menos de 2000. Ahí está. Esto es, gracias a estas dos conclusiones, puedo obtener toda esta otra conclusión. Pero mira, ve, ¿cuánto ha gastado ahí? Entre 100 y 200. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Se puede afirmar que mi padre gana por lo menos 1000 soles, pero menos de 2000 soles. Ahí está. Entonces, la clave A. Te dice, o bien la tierra es redonda y los hombres no lo saben, o bien la tierra es redonda y los extraterrestres lo saben hace tiempo. Mira, te dan esta proposición con otra proposición, pero dentro de esa proposición hay otra conexión, mira, ve. La conexión y la conexión y. Entonces, a ver, ¿qué significa esto? Te dan dos posibilidades: que ocurra estos dos juntos o que ocurra esto, pero este símbolo que es OO te dice que debe ocurrir uno de los dos. Ocurre esto de acá o ocurre el otro, pero no ocurren los dos a la vez. Entonces, si los hombres no lo sabían, que es la otra información,
entonces la tierra no es redonda. Si los hombres no lo sabían, entonces la tierra no es redonda. Te dan este dato adicional a esta oración. A ver, veamos. ¿Qué puedo concluir de toda esta premisa con esta otra premisa? Trabajemos, mira aquí, te dan como dato la tierra es redonda. Pero aquí, ¿qué te da? La tierra no es redonda. Entonces, si yo voy a sacar una conclusión, por lo menos quiero trabajar con un mismo enunciado. No puedo trabajar con una negación o con otro que no está negado. Entonces busco su equivalente. ¿Cómo sería su equivalente de este enunciado? Claro, ahí está, ¿no? Utilizando, aquí está, la propiedad. P entonces Q, puedo utilizar no Q, entonces no P. Voy a cambiarlo entonces, ¿no? ¿Cómo sería? La tierra no es redonda, ¿cómo sería? Si la tierra es redonda, entonces los hombres lo saben. Ahora sí, mira, como puedes observar, ya tienes la misma premisa. Si la tierra es redonda, entonces los hombres lo saben. Entonces mi conclusión va a ser aquí. Pero mira, ve, tú tienes estas dos premisas. Si la tierra es redonda y los hombres no lo saben, es una posibilidad. Y la otra es, la tierra es redonda y los extraterrestres lo saben hace tiempo. ¿Qué se puede concluir? Que los hombres no lo saben, ¿no? Aquí está, ¿no? Los hombres no lo saben. Muy bien, si los hombres no lo saben, si esto de acá no cumple, el otro tampoco, pues. Te quedaría entonces solamente esta junción. Recuerda que esta conector OO tiene que ocurrir uno de los dos. Si acá ya uno de estos no ocurre, entonces te tiene que ocurrir el otro, pues. Y acá también esto te quedaría, ¿no? Los extraterrestres lo saben hace tiempo, ¿no? Si la Tierra es redonda, entonces, ¿qué se puede concluir? Que los extraterrestres lo saben hace tiempo. Pero también puedes usar esto, ¿no? Si P entonces Q, entonces la negación de no P o Q. A ver. Si nosotros empezamos a transformar este enunciado de esta forma, ¿la Tierra no es redonda o los hombres lo saben? La Tierra no es redonda o los hombres. Entonces, con esto estamos viendo que también esto no va a cumplir, pues. Entonces sería que la Tierra es redonda. Ahí está, ¿no? Y eso se confirma, ve. Que al inicio tenía dos posibilidades. Que se cumpla los dos premisas aquí o se cumplen los dos. Pero cuando analizamos esta oración, que es la misma, te está dando a entender que no cumple esta de acá. Pero automáticamente, si esto no cumple, el otro tampoco no cumple. ¿Y eso cómo lo confirmo? Transformando la misma oración en su equivalente. Dice que ocurre, la tierra no es redonda o los hombres lo saben. Pero esto, juventud, ve, esto ya habíamos dicho que no cumple. Entonces el otro tampoco no cumple. Entonces solamente queda estos dos, ve. Por lo tanto, yo digo, si la tierra es redonda, entonces los extraterrestres lo saben hace tiempo. Llegamos a esa conclusión. Por lo tanto, la clave A. A ver, dice, si estudio lógica, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué conclusión vamos a obtener? Analicemos. Dice, o no estudio lógica, o el examen era conocido de antemano. Otra vez, debe ocurrir uno de los dos premisas. No puede ocurrir los dos. Si el examen era conocido de antemano, entonces, ¿qué va a suceder? Aprobaré lógica. Mira, juventud. Tenemos estas dos opciones. Uno o el otro. Si ocurre esto, ¿cuál es la consecuencia? Aprobaré lógica, ¿no? Si ocurre esto de acá, aprobaré lógica. Pero acá te dice, si estudio lógica, ¿qué puedo concluir?
Entonces sería así, ¿no? Entonces, el examen era conocido de antemano, y acá está, ¿no? El examen conocido de antemano, entonces, ¿qué va a suceder? Aprobaré lógica, ¿no? Aprobaré lógica. Entonces, si apruebo lógica, entonces, ¿qué va a suceder? Apruebo filosofía, ¿no? Que es la otra oración, ¿no? Si apruebo lógica, entonces, ahí está, apruebo filosofía. ¿Ve? Entonces, ¿qué puedo concluir? Aquí está. Si P, entonces Q, y Q, entonces R, concluyo que P, entonces R, ¿no? Acá está. Si P, entonces Q, y Q, entonces R, entonces, ¿qué concluyo? P, entonces R, ¿no? Entonces, si estudio lógica, entonces apruebo filosofía. Eso se llega. Conclusión, la clave A. La pregunta es, ¿qué consecuencia origina el hecho de que Carlos no trabaja? ¿Qué consecuencia origina el hecho de que Carlos no trabaja? A ver, te dan las siguientes proposiciones y te dice que son verdaderas. Dice, si Carlos estudia educación, entonces Boris no estudia contabilidad. Otra premisa, si Arturo estudia ingeniería, entonces Boris estudiará contabilidad. Y si Carlos no estudia educación, entonces Carlos trabajará. A ver, si te das cuenta, los enunciados están utilizando la misma premisa, pero en otros casos está negado. Acá te dice que Boris no estudiará contabilidad y acá te está dando que Boris estudia contabilidad. Acá te dice que Carlos estudia educación y acá te dice que Carlos no estudia educación. Ajá, pero mira aquí, ¿qué consecuencia origina el hecho de que Carlos no trabaja? Y a ti te están dando de dato que Carlos trabaja. ¿Qué hacemos para tener como información que Carlos no trabaja? ¿Qué hacemos? Muy bien, con su equivalente, pues. ¿Cuál es su equivalente de Carlos no trabaja? Aquí está, ¿no? Si Carlos no trabaja, entonces Carlos estudia educación, ¿ve? La negación de él es la negación del otro. ¿Y está acá? Ajá, mira, ve. Y había una conexión, ¿no? Carlos no trabaja justamente con lo que yo estoy empezando mi punto de partida. Si esto es mi origen, ¿no? El hecho de que Carlos no trabaja, ¿cuál es su consecuencia? Que Carlos estudia educación. Ah, pero hace un momento estábamos acá, ¿ve? Carlos estudia educación. Si Carlos estudia educación, entonces, ¿qué sucede? Boris estudia contabilidad. Es lo mismo, ¿no? Solo que acá le he cambiado la flechita nada más, ¿no? Entonces, mira, ve. Si Carlos no trabaja, la consecuencia, ¿cuál es? Que Carlos estudia educación. Y si Carlos estudia educación, ¿cuál es la consecuencia? De que Boris no estudia contabilidad. ¿Qué pasa si Boris no estudia contabilidad? Mira, y acá está de dato, Boris contabilidad. ¿Qué hacemos? Con su equivalente, ¿no? Negamos el Boris no estudia contabilidad, entonces Arturo no estudia ingeniería. Si Boris no estudia contabilidad, entonces Arturo no estudia ingeniería. Y está, ¿no? Acá está, el silogismo hipotético. Si P, entonces Q, Q, entonces R, entonces se concluye de P, entonces se incluye R. Si empezamos acá, esta es su consecuencia, y de esta consecuencia viene a ser él, y de esta consecuencia viene a ser él, entonces, ¿qué se concluye? Que el hecho de que Carlos no trabaja, entonces Arturo no estudia ingeniería. La clave C. ¿Cuál es la alternativa correcta del problema? ¿Qué dice el enunciado? Dice, como primer punto, si A es verdadera, entonces B también debe ser verdadera. Es una consecuencia. Segunda,
Si C es falsa, entonces B también es falsa. 3. Si B es falsa, entonces D también es falso. ¿Cuál es la alternativa correcta del problema? A ver, son 5 alternativas, ¿correcto? Pero ¿qué más información tenemos? Aquí tenemos, ¿no? La última te decía, faltó esto. Si B es falsa, D es falsa y E también es falsa. Mira esta condición. Esto es la consecuencia de él que sea falsa. Esta es la consecuencia de que sea verdadero. Si es verdadero, entonces B es verdadero. Pero nosotros sabemos que hay solamente una correcta. Una de las alternativas es correcta. Entonces, si A es verdadero, entonces B es verdadero. No puede haber dos verdades, pues. No puede haber dos correctas. Entonces, trabajemos con lo siguiente, su equivalente. Si B es falso, entonces, ¿qué va a suceder? A también es falso. Ahora sí tiene sentido, ¿no? Porque sí podría haber dos falsos, pero sí un verdadero, dos verdaderos no. Entonces, mira por aquí. Yo tengo esta información, la 3. Si B es falso, D y E también es falso. Si B es falso, A también es falso. O sea que para que 4 de las alternativas sean falsos, depende de B. Por lo tanto, de 1 y 3, si B es falso, entonces A, D, E son falsos. O sea, tendríamos 4 alternativas falsas. Con esas dos informaciones se concluye que C debe ser la respuesta correcta, la única que debe ser verdadera. Por lo tanto, la clave A. ¿Cuál es la negación de la siguiente proposición? Si hoy es lunes, pero no es miércoles, entonces Patricia está en Lima. Si hoy es lunes, pero no es miércoles, entonces Patricia está en Lima. Como puedes observar, acá hay oraciones que debemos identificar cuáles son esas proposiciones y cuáles son los conectores que está empleando para poder negar todo. ¿Ya? Mira, tenemos, hoy es lunes, que sea P. Pero, ¿cuál era su símbolo? ¿Con qué conector lo sea? Muy bien, con la I. No es miércoles, todo eso es tu oración. Entonces, perfecto, la flechita, ¿no? Patricia está en Lima. Tenemos 3 premisas de las cuales están usando estos conectores. Formalmente sería esto, ¿no? P o Q, entonces R. Pero ahora me está diciendo la negación de todo ese esquema molecular. La negación, ¿cómo sería? Así, ¿no? La negación acá, ve. Negando la negación de todo este enunciado. Ajá, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Que esta negación debe pasar a cada uno de esos elementos, ¿no? Pero, antes, primero desarrolla aquí adentro del paréntesis o de los corchetes. A ver, ¿qué sucede? Lo puedo cambiar por su equivalente con O. La negación de todo esto, O, R, ¿no? Mira, lo estoy cambiando. Pero ojo, acá adentro todavía. Y esto de acá, como puedes observar, pasa, esta negación se distribuye a cada uno de ellos. No con no aparece positivo. Este no, con este R sale no R. Y el símbolo, recuerda que la negación lo cambia. Ya está, ¿ve? Ya le hemos negado. Ahora, ¿qué puedo decir? Puedo decir lo siguiente, ¿no? Si hoy es lunes, aquí, mira aquí, P, O, como estamos trabajando con los mismos símbolos, recuerda que lo puedo asociar convenientemente. Como estamos usando la misma conjunción, yo puedo asociarlo, puedo asociarlo él con él y él pasa afuera. Puedo hacer eso.
Está permitido dentro de la lógica. Por lo tanto, puedo concluir B. P, hoy es lunes y no R. Patricia está en Lima, entonces no R. Es falso que Patricia está en Lima. Y no es miércoles, claro, porque Q es no es miércoles. Ya está. Entonces la alternativa sería la letra. ¿Qué se concluye? ¿Pero qué se concluye de qué? De estas premisas, ¿no? A ver, si estudias, entonces serás universitario. Si eres universitario, entonces serás profesional. Si eres profesional, entonces te casarás. ¿Qué puedo concluir de todo ello? A ver, vamos entonces con su interpretación lógica formal. Estudias P, entonces serás universitario. Muy bien. Si eres universitario, entonces serás profesional. Y si eres profesional, entonces te casarás. Ahí está. Como puedes observar, esto es P entonces Q y Q entonces S. Mira, ve. Tenemos acá que P entonces Q su consecuencia, la consecuencia de Q es S. Y mira el otro, y S es la consecuencia, perdón, T es la consecuencia de S. Como puedes observar, de P a Q, de Q a S y de S a T. Entonces, utilizando el silogismo hipotético, ¿qué se puede obtener? P, entonces T. La primera premisa hasta la última premisa. ¿Qué puedo concluir entonces ahí? P, que es, si estudias, entonces te casarás. Por lo tanto, la clave